El eclipse para el mundo mapuche es algo muy respetable. Es el comienzo o el anuncio de que viene algo triste, pero no es algo bueno, porque se oscurece el sol, y cuando se oscurece el sol significa que viene algo triste. Por lo tanto, lo que había que hacer, o lo que hay que hacer, es hacer Yeyipún, pedirle a aquel que creó toda esta vida de que no sea tan fuerte lo que viene, o que ojalá no sea nada de malo. Ojalá sea bueno, pero por historia se sabe de que el eclipse no trae cosas alegres. Y eso quiere decir que no es una buena señal, eh, no porque sea todo malo, sino que aquí hay un cambio de ciclo. Hay un cambio de ciclo cósmico, hay un cambio de ciclo con el equilibrio de la Tierra y con el equilibrio del Monguén Mapuche. Por eso lo vemos de esa forma. Y tiene que ver con un fenómeno que para el pueblo mapuche implica un cierre de ciclo, un cambio, viene un proceso de cambio, procesos de enfermedades, procesos de muerte, procesos de transformación, que son de cuidado en general para las vidas, ¿no? Pensando en todas las vidas, no solamente en la vida humana, sino en la vida en su conjunto, tanto cósmica como la vida terrenal. Porque pronostica acontecimientos, fenómenos naturales y sociales que pueden ocurrir a mediano o a corto plazo. Entonces, en ese sentido, la gente lo toma con mucha cautela, con mucho respeto y le tiene temor también a este fenómeno. Y lo que yo dentro de mi experiencia con mi gente, con mis taquiché, siempre ellos comentaron esto, mis abuelos sobre todo, que había que tener cierto resguardo, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de darnos cuenta de qué es lo que nos sucede a nosotros, digamos, dentro del Añuquemap, cuáles han sido nuestra forma de comportamiento en sí como ser humanos, también de cómo nosotros respetamos esto, lo que nosotros vemos. Hay un tema, Peñi, que nosotros por lo menos hemos estado intentando también poder hablar y poder difundir también, ¿no?, de esta separación que hace Occidente de hombre y naturaleza. Para nosotros los mapuches esa separación no existe. Por lo tanto, la categoría naturaleza para nosotros no es una categoría, podríamos decirle, que esté incluida dentro del vocabulario nuestro, porque nosotros somos parte intrínseca de todas las vidas, tanto de la vida vegetal, animal, mineral y todo. Compartimos una sola dimensión con todos esos seres vivientes, con todo, como ser viviente, y absolutamente interdependiente también con ellos. Todo lo que se ve no es parte de nosotros, nosotros somos parte de esta naturaleza y por eso lo vemos así. La otra cultura lo ve como más así simple, lo ve como que todo es posible, todo lo pueden. Entonces el eclipse viene a anunciar un poco para nosotros el significado que tiene, es el fin de un proceso, el anuncio de muerte, el anuncio de cambio, el anuncio de transformación, el anuncio de que vienen tiempos difíciles para las vidas, y no solamente centrado en la vida humana, sino en las diferentes vidas, ¿ya? Y que por lo tanto lo que se hace es prepararse para un proceso de momentos difíciles que van a tener que soportar los seres vivientes. Entonces la naturaleza se está secando, hay muchos animales que no lo hemos visto y hoy día se está viendo y también ellos necesitan. Algunos dicen, no, es que no hay agua, por eso los animales están saliendo, pero a lo mejor tampoco tienen comida. También se está desequilibrando el medio ambiente.
también escuchemos a la gente mayores, escuchemos a las personas que tienen experiencia, lo que vayan diciendo. Es algo que se merece respeto. Y todos están muy entusiasmados para hacer fiesta, todos están preparándose, que es un tremendo evento. Para el mundo mapuche, ojalá que sea el fin de todo lo que ha pasado últimamente, en este caso de las pandemias, del movimiento social que fue harto fuerte también. Bueno, no es recomendable para ciertas personas fundamentalmente mirar el eclipse, ¿no? Fundamentalmente para las mujeres embarazadas y obviamente para el hombre que está también acompañando ese embarazo, no es recomendable que se enfrente o que observen ese tema del eclipse, ¿no? Es recomendable guardarse al interior de las casas y esperar que pase este acontecimiento. No salir, ni siquiera salir afuera a mirar eso. Ni siquiera salir. Porque uno por si sale, por novedad va a querer ver. Ojalá que ese efecto del eclipse, que no le toque a las personas. Porque no es una fiesta. No es algo que crea el hombre, el ser humano, sino que es algo que es la naturaleza, es lo que sabe. Generalmente por eso se llama huele, porque el sol para el proceso de alumbrar, ¿no? Entonces de ahí viene nuevamente todo un tema de interpretación del mundo mapuche hasta que termina el eclipse y cuando termina el eclipse viene todo un proceso de conversación, de intercambio, y qué es lo que la gente siente, qué es lo que la gente eh, percibe de esto, ¿no? ¿Cuál es su percepción? ¿Qué es lo que nos traería este fenómeno, este huele? ¿Qué implicancia, ¿no? En la vida, en las distintas vidas? ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Qué es lo que va a suceder? Y ahí comienza también todo un proceso de preparación. Antiguamente las personas mapuches sabían mucho más, eran mucho más observadores de estos fenómenos. Por lo tanto, se sabía con anterioridad que iba a ocurrir un fenómeno. Quizás no con la exactitud que quizá el conocimiento hoy en día astronómico, la ciencia moderna lo tiene, pero sí desde el punto de vista mapuche existía y en la actualidad también, quizá en menor medida, una lectura previa, porque antes de que ocurran ciertos fenómenos siempre se presentan señales en los otros astros. En Wanglén, por ejemplo, en Quillén, ya ellos son también de alguna manera unos astros que ayudan también a entender y se presentan con alguna característica que la gente pronostica o predice lo que pueda ocurrir. Escuchar a las personas más sabias, a los que tienen conocimiento, creer en su Kiman que tienen y escucharlo y hacerlo sentir también, porque esto no es cualquier cosa, esto tiene sentido a la vida y a la vida nuestra. Y lo que recomendaban la abuelita, abuelito, de que los eclipses no hay que mirar, no hay que querer. Es algo que tiene la vida, pero no se debe celebrar ni nada. Eso es algo muy grandioso, porque uno no sabe lo que hay bien, ni nada. Solamente se podía hacer yeyipún, que es oración, esperando que siempre fuera algo bueno. Cuando ocurrió el fenómeno, según la memoria y también la tradición oral, dice de que en el momento exacto, obviamente, lo primero que se hace es la rogativa. La rogativa, tener semillas propias del lugar, de cada territorio, y con eso también se hace la rogativa y se pide que no haya mayores consecuencias o acontecimientos negativos en las personas y en la naturaleza también. Lo que se recomienda en este caso también, tampoco que los niños muy pequeños tengan que mirar todo esto, sino que lo vivencien de otra manera, ¿no? De una manera más reflexiva, más para aprender incluso un poco de lo que significa el sol, de lo que significa la luna,
de lo que significa la luz, de lo que significa la vida, de lo que significa la oscuridad, de lo que significa, ¿no?, en relación con la muerte, porque si la luz no existiera, nosotros no tendríamos vida. Sí, la Nantú o la Yantú es morirse al sol. Porque hay gente que tiene sueño, hay gente que es también que son peustufe, que con el hecho de solo saber siempre asimila cosas, siempre presiente cosas que va a pasar. Y cuando uno lo presiente, a veces no es bueno, pero siempre pasan cosas. Lo ideal que pasa es que ojalá pasara muchas cosas buenas, que a lo mejor también tenemos que tener la esperanza después de esto. Puede que venga gente que, ¿no es cierto?, que venga con otro sueño, que a lo mejor nuestras generaciones nuevas sean más responsables, más respetuosos, que haya yamugún, como decimos nosotros, ¿no es cierto?, que haya reculún, que haya apoyo entre nosotros, que nos queramos más, que nos aceptemos más, que seamos capaces de entendernos, porque esto también es una luz de esperanza. No podemos pensar que todo es malo, todo va a pasar, ¿no?